Tiene la palabra la senadora María del Rosario Guerra. Gracias, presidente. Como el ministro de Salud hizo una intervención, a mi juicio, soberbia e irrespetuosa con el Congreso, ya lo dijo el senador Duque en su introducción, yo simplemente quiero recordar 3 temas. El primero, yo no sé si el ministro conoce que en el año 2009 se aprobó la ley 1355, que fue la ley que promovía precisamente, que luchaba contra la obesidad y que le daba a su ministerio, ministro, la competencia clara de promover una dieta balanceada, de definir mecanismos de regulación y que se creara la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y de Nutrición. Resulta que la tal comisión no ha funcionado. Que el PAE, el Programa de Alimentación Escolar, ministro, tiene en su componente de la balanza nutricional para los niños en el colegio, el 54% son carbohidratos, 54%. Se puede meter a la página web y puede mirar cómo está estructurado la balanza alimenticia, la estructura que le dan a nuestros niños desde el colegio, 54% carbohidratos. Me pregunto dónde está la voz de su ministerio para decirle a los que manejan el PAE, el Ministerio de Educación, y a los que le compete al ICBF, que tienen que corregir esa dieta alimenticia que le dan a los niños, porque eso sí que engorda y eso sí que desnutre a nuestros niños colombianos. Yo me pregunto dónde está su ministerio, por qué su ministerio no ha hecho un planteamiento sobre la estructura alimenticia y sobre la base que reciben nuestros niños desde los colegios. Ahí veo que el Ministerio de Salud ha pasado callado. Como callado ha pasado el Ministerio de Salud cuando se dice que el problema de la obesidad es multicasual. Y como bien dijo aquí el senador Iván, el sedentarismo es una de las principales causas de la obesidad en el país. Y usted que dice, trajo aquí unos estudios muy importantes, también hay otros estudios muy importantes, revistas especializadas de medicina y del deporte que muestran la estrecha relación que existe entre el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo. Entonces la pregunta es, ministro, claro que al ser multicasual muchas variables influyen. La pregunta es por qué usted omitió hablar del tema del sedentarismo cuando a nivel internacional se pide que sean 15 metros cuadrados por persona que debe haber de espacios de recreación y de esparcimiento, y Colombia solo tiene 3.3 metros cuadrados por persona. ¿Dónde está el Ministerio de Salud para decirle a los municipios y a la nación que hay que promover más zonas de esparcimiento y de recreación para que se pueda hacer ese deporte y esa actividad física que se requiere? No he oído para nada el Ministerio de Salud, y lo digo porque radicamos un proyecto que ya fue aprobado en primer debate, precisamente para darle una prioridad a los sitios de esparcimiento y recreación como parte de toda esta estrategia. El tercer tema que no dijo el ministro es que efectivamente el gasto que tienen los hogares en gaseosas, en malta y en jugos procesados, fíjense, para la población pobre y vulnerable es mayor, es de 38,000 pesos mensuales versus la población de clase alta que gasta 33,000 pesos mensuales. Entonces la pregunta es, ¿vamos a condenar a los pobres a que sufran de obesidad? No. La pregunta es, ¿cómo entonces logramos que haya ahí sí toda una estrategia educativa que no es como usted dice, porque la educación es también de promoción por televisión, por radio, por redes sociales, así como usted promovió la marihuana con fines medicinales, y así como usted promovió la eutanasia, y así como usted está promoviendo mucha política en contra de la vida, debería preocuparse también por promocionar este tipo de consumos que efectivamente tienen efectos sobre la salud. Pero no dijo nada, ministro, y yo creo que su preocupación es la situación del financiamiento del sector salud con el déficit cercano a los 6 billones, pero fíjese usted que no ha podido hacer nada
para la crisis de los hospitales. Y resulta que para eso no nos hacen ningún planteamiento, pero ya están hablando de una adición presupuestal con base en la reforma tributaria para el otro año y en ningún lado he oído cómo es que van a abordar la crisis de los hospitales. Y finalmente, me llama la atención también, ministro, su ataque frontal contra el tema de las bebidas azucaradas y subestima también el tema de los impactos económicos que esto tiene sobre otros actores de la población. Me pregunto, la cadena con los restaurantes, por eso le hacía la pregunta aquí hace un rato cuando vino el de las franquicias, me pregunto por qué no hacer una campaña con ellos para promover un consumo de bebidas bajas en azúcar y bajas en panela y bajas en edulcorantes. También me pregunto por qué no se hace una campaña similar como se está haciendo con otros sectores, con el tema de los hoteles, que también tienen un consumo y que digamos es una de las fuentes de sus ingresos. Y adicionalmente a ello, ¿por qué no se hace una campaña con los que promueven el deporte? Porque aquí incluye las bebidas como las que son energizantes que utilizan mucho los deportistas. Nada de eso le oí al ministro de Salud, solamente lo único que le oí al ministro de Salud es que el impuesto es uno de los instrumentos para poder reducir el consumo. Yo no digo que no sea uno, claro, la sumatoria de varios instrumentos porque es multicasual, pero lo que no puede ser es que no se dé salidas más allá de que gravar a los más pobres, que son los que gastan más en este tipo, porque no tienen agua potable, porque no tienen acceso a las frutas, porque es muy costoso, excepto los que viven en las zonas rurales, y fuera de eso, porque les toca necesariamente en los hogares tener que echarle algún tipo de endulzantes. Entonces, sí tengo que apartarme de algunos de los argumentos del ministro, sobre todo rechazar la soberbia con que nos vino a decir que desconocíamos estudios científicos, y aquí le puedo mostrar lo que usted trajo, más otros que hemos revisado, donde efectivamente hay divergencia de posiciones, pero todo le achacan al sedentarismo como una de las principales causas de la obesidad, a la cual usted no hizo referencia. Gracias, señor presidente.